Gracias, mi chiquita. Gracias. Aquí unos borrones y unos Estamos al aire con la mirada de nuestra querida Amanda. Bueno, mis hermanos y hermanas y amigos, que el Señor me les bendiga en esta, como dijo nuestra hermana Ana María desde Pérez Celedón, una calurosa tarde. Esperamos que no llueva, ¿verdad? Que esté así toda bonita como está ahora, sí, en la noche, para que se nos refresque. Entonces, bienvenido, bienvenida usted que se conecta, que nos sigue. Dele compartir a este programa para poder alcanzar a otras personas para Cristo. Hoy con un tema muy bonito y le hemos titulado el arrepentimiento. Vamos a ver de qué nos tenemos que arrepentir. Pero antes de iniciar vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da y estar cada día en pie delante de Él y delante de cada una de las personas que se conectan con nosotros. Vamos a orar y ahorita nuestra hermana Katia va a estarles saludando y va a estarles bendiciendo también. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar primero en tu presencia y ante este público que nos sigue, Señor, que están activos en este momento, y por aquellos que se van a conectar durante el tiempo que continúa este video al aire. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú eres, Espíritu Santo, quien redarguye de justicia, de juicio y de pecado. En esta hora, Señor, si hay alguien que no te conoce, hoy sea el día en que el Espíritu de Dios le redarguya de pecado y venga el convencimiento de recibir tu palabra en su corazón y sea libre y aceptado como tu Hijo y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por esta casa, gracias por esta familia, gracias por mi hermana Katia, gracias por Amanda, Señor, que nos colabora detrás de cámara. Gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús estamos en tus manos. Amén. Gatita, que Dios te bendiga. Saluda a nuestros hermanos y hermanos. Amén, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí con nuestra hermana Zoraida, ¿verdad? Otra vez en tertulias esta tarde. Ahí donde usted puede disfrutar su cafecito, un tiempo de descanso que tenga, y si no, luego, ¿verdad? Cuando pueda escuchar el programa, que sea un programa de edificación, de bendición, y que Dios cumpla el propósito por lo cual es enviada esta palabra en esta tarde, y que de verdad les amamos en el amor de Cristo, y este programa es para edificar su vida, para alimentar su espíritu, y para que Dios obre su perfecta voluntad en cada tema que damos. Amén. Amén. Así es, así es. Bueno, el tema de hoy, el arrepentimiento. ¿De qué nos vamos a arrepentir? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Hay personas, Catita, que dicen, no, es que yo no tengo nada de que arrepentirme porque yo soy buena, no le hago mal a nadie, a veces me hacen, lo paso, soy buena gente, uy, más bien a mí me han hecho mucho y yo ni siquiera ni frío ni caliente, ¿verdad? Pero ¿de qué nos vamos a arrepentir hoy? La Escritura habla muy claro que el ser humano se tiene que arrepentir, ¿verdad? Que tiene que volver al Señor. Pero ¿cómo fue o se dio que el hombre perdiera esa comunión con el Señor y hoy nos vemos en este lío de tener que arrepentirnos? Sí, ¿verdad? Un lío bien grande, ¿verdad? Por cierto, demasiado. Sí. Sí, el arrepentimiento, ¿verdad? Según la Biblia, el arrepentimiento es una de las dos condiciones necesarias para la salvación. Una es la fe, pero la otra, de verdad, está el arrepentimiento. Y las dos van de la mano, la Exacto. fe. Porque usted no se arrepiente si no tiene fe, ¿verdad? La fe nos ayuda a arrepentirnos. Porque al creer, o sea, la fe... no nos tenemos que arrepentir primero para tener fe. No, es primero la fe. La fe, digamos, cuando yo creo en Dios, entonces ya tengo fe, ¿verdad? Ajá. Que yo estoy creyendo. Sí, porque la salvación se obtiene por la fe. Y esa fe nos lleva a la acción del arrepentimiento. Entonces, porque algunos dicen, sí, yo tengo fe,
pero es una fe como por encimita, porque cuando la persona tiene una fe real, esa fe lo lleva a un arrepentimiento genuino. Entonces, son necesarias para la salvación, ¿verdad? Como decía usted, el problema que tenemos hoy en día por causa del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Allá en el jardín, que es... Qué torta, ¿verdad? Qué torta, Qué sí. torta se jalaron. Sí. Y ahora nosotros aquí, ¿verdad? Luchándola, pellejeándola. Exactamente, es que ese es el asunto. Las personas a veces dicen, bueno, como yo no le hago mal a nadie, más bien sí puedo extender la mano, porque hay gente que así hace muy buenas obras, hace muy buenas obras y son personas en su apariencia muy piadosas, muy bondadosos, pero tienen que arrepentir. Un pan del cielo. Un pan del cielo, como dicen, ¿verdad? Un pancito de Dios, pero se tienen que, nos tuvimos que arrepentir de ese pecado original. Sí, la separación que hubo. Entre Dios y el hombre cuando Adán y Eva le fallaron a Dios en el huerto del Edén. Y ese pecado de separación lo hemos heredado todos. Los niños, aunque vienen sin pecado, traen ese pecado original, o sea, que viene ahí, exactamente, la naturaleza. Sí, la naturaleza pecaminosa. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver, digamos, con la actitud de uno hacia el pecado. Cuando uno tiene una actitud ya, cuando la persona se arrepiente, digamos que va de frente, ¿verdad?, hacia el pecado. Pero ya la persona cuando se arrepiente tiene esa actitud hacia el pecado de volverse, le da la espalda al pecado y se vuelve a Dios porque iba contrario. Entonces, ahí es donde surge un verdadero arrepentimiento. Cuando se vuelve el pecado es arrepentimiento, volverse a Dios. La persona tiene un cambio de mente, ¿verdad? Cambio de mente, de la manera de pensar, cambiar de intención. Ya es un cambio de actitud diferente. Sí. Sí, yo tengo aquí que arrepentimiento es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, pero inicia con un cambio de mente y con un cambio de actitud, ¿verdad? ¿Y por qué yo digo que es un proceso? Porque nosotros, aunque ya hayamos hecho las paces con el Señor, eso no significa que no tenemos que arrepentirnos diariamente de algunas cosas, porque siempre le cometemos faltas, infringimos leyes del Señor y tenemos que pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Incluso el pastor decía un día de estos, no porque vamos a una iglesia, porque ya hemos aceptado al Señor, no tenemos de qué arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que vivir en esa constante relación de arrepentimiento con el Señor. Siempre va a haber una lucha entre, ¿verdad, hermana? Entre la carne y el espíritu. Siempre va a haber esa lucha, ese pleito, eso ahí. Entonces, cada día es de perseverar, por eso el evangelio es de perseverar. Por eso le digo, es que esto del arrepentimiento es bonito porque es como una red. Primero, digamos, la persona necesita fe para arrepentirse, ¿verdad? Después ahí todo esto es un componente de la salvación, para salvación. Y después ahí, como dice usted, el proceso, ese proceso de nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque a veces la gente porque uno va luchando con cosas que uno ha traído del mundo, exactamente, ¿verdad? Es como cuando una mujer está, digamos, embarazada, ¿verdad? Y ahí está el bebecito ahí adentro, ¿verdad? Eso puede ser como el arrepentimiento, ¿verdad? Ese bebecito, ¿verdad? Pero el proceso que lleva para que haya un nuevo nacimiento, o sea, ya para que salga y ya una nueva criatura. Tiene que seguir creciendo, sufriendo una transformación, fortaleciendo algunos órganos hasta que está listo, sale ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Ese nuevo bebé al mundo exterior, ¿verdad? Lleno de dificultades, lleno de cosas, pero nuestro Dios es nuestro Padre amoroso, ¿verdad? Que tiene cuidado de nosotros, de nosotros y está ahí para ayudarnos. A veces surgen situaciones difíciles, ¿verdad? Que hay personas que tienen un nuevo nacimiento, digamos, se arrepienten, pero
pero vuelven, ¿verdad? Y les costó. Ujú, ujú. Pero surgen situaciones donde la persona se levanta de nuevo y Ujú. vuelve a empezar otra Sí. vez y Ujú. vuelve otra vez a... Es porque entiendo yo, hermana Katia, ahorita no preciso la cita, pero creo que es en Gálatas, que habla sobre la lucha del Gálatas. viejo hombre y el nuevo hombre, ¿verdad? Del viejo Efesios, hombre sí. y el nuevo hombre. Porque Y el Señor dice, bueno, ya venimos a Cristo, nos hemos arrepentido, hemos aceptado al Señor, nos hemos reconciliado con Dios, ya el Señor ha borrado todos mis pecados cometidos en el pasado, soy nueva criatura, pero mi cuerpo está viciado, dice, Ujú. a estos rudimentos antiguos, y dice que yo debo de ir cada día renovándome mi espíritu a cosas que le agradan al Señor. Por eso dice, y las obras de la carne son adulterio, fornicación, maldicencia, hechicería, envidias, homicidios, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando no estábamos separados de Dios, esa era nuestra manera de vivir. Entonces, la transformación es espiritual, el arrepentimiento es espiritual, pero tenemos que seguir luchando con esta carne, ¿verdad? Así y es, ella es la que nos... Y es peor que el diablo, les cuento. Sí, Digo, oye, ya, Vila, esto sí, es peor que el es diablo. peor que el diablo, exactamente. Porque uno la anda encima de día, de noche. Y no se la todo, puede quitar. No la puede quitar, sí, ¿verdad? entonces Hay que estar- el arrepentimiento viene así, ¿verdad? Ujú. Que debemos nosotros arrepentirnos Sí. y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras inmundicias, por nuestras iniquidades, pero conforme va el tiempo nosotros vamos a irnos creciendo. El Señor dijo, arrepentidos y convertidos. Entonces, el arrepentimiento es ya. Ujú. Y el Señor toma ese acto de arrepentimiento y nos acepta como sus hijos, pero el convertirnos es ese proceso Ujú. de lucha. De lucha. Y conforme vamos avanzando, cada día nos vamos convirtiendo. Eso de convertirnos es que cada día nos vamos a ir transformando Hay una y transformación. pareciéndonos más a Cristo. Ujú. Que eso es lo que el Señor busca en nosotros. Nosotras que estamos aquí, hoy estamos en ese proceso de convertimiento, de convertirnos. Y dice que hasta que la perfecto. luz de la aurora sea perfecta. Ujú. Entonces ahí vamos en ese proceso. Y en ese proceso de convertimiento o de conversión, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero ya nos hemos reconciliado con Dios y ahora tenemos a nuestro mejor aliado, que es el Espíritu Santo, que Él va a estar ahí, ¿verdad? Enseñándonos, corrigiéndonos, diciéndonos por aquí no, tienes que despojarte de esto, tienes que quitar esto, tienes que dejar esto. Y de verdad que cuando nosotros ahora, Catita, le fallamos a Dios, nos duele. No duele. Y nos sentimos malísimos. Nos da sí, uno no haya ni cómo dar. Llega ¿Cómo uno como, llegar a como la cuando el oración? chiquito hace algo malo, ¿verdad? Y sabe que hizo algo malo y se acerca y anda todo tímido y con Un beto, y un beto, un beso, y entonces, un peitón. como el nieto, ¿verdad? Sí, como Sí, el- exactamente. Y cuando ya nosotros decimos, entonces perdón, Dios, perdón. ya hemos ablandado el corazón de nuestro Padre amoroso, ¿verdad? Exactamente. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 18, dice, venida luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blancas lanas. ¿Sabe que para Dios no importa el tamaño del pecado, porque el pecado es color, pecado? Sí, porque el pecado es pecado. Por eso dice, si fueran rojos, si fueran blancos como la nieve, para Él no hay problema. A veces nosotros decimos, no, mira, esa persona como ha matado no solo uno, mató a 10, a 20, ese no merece perdón. Claro que sí, porque para el Señor, por eso el Señor vino a dar la vida,
para que nosotros nos arrepintamos de todos esos pecados. Pero viene otro y dice, bueno, no, es que aquel sí merece arrepentirse y el perdón de Dios porque él lo único que tiene es el hábito de mentir. Entonces, el que tiene el hábito de mentir tiene derecho a arrepentirse, o sea, a ser perdonado. Pero el que ha matado a 10 o a 20, ese no tiene perdón de Dios, ¿va? Porque lo hemos escuchado. No, hombre, ese no tiene perdón de Dios, ese tiene ganadito el infierno, ¿verdad? Pero no es así. El Señor nos ofrece todos los días y todo el tiempo el arrepentimiento para perdón de nuestros pecados. Sí, lo bonito es, digamos, el arrepentimiento es un tema bíblico, ¿verdad? Juan claro. Dice que Juan lo predicaba el arrepentimiento. En Mateo 3, 1 al 2 dice, exacto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ajá. ¿Ves? Entonces vemos aquí que Juan lo predicaba. Vemos que también Jesús predicaba el arrepentimiento. En Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos en la palabra del Señor que no es, o sea, un invento de uno, ¿verdad? Que uno diga, no, es que aquí estamos al azar, ¿verdad? No. Sino que el arrepentimiento es bíblico. Lo predicó Juan, lo predicó Jesús, lo predicado también ahí en Marcos 1, 14, 15. En Marcos aquí 1, 14, 15, vamos a ver, dice. Si usted puede ir anotando estas citas, anótelas, y si no, repase luego este tema y corrobore usted los versículos. Dice después ¿Marcos que Marcos 1, 14, 15. Uh-huh. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y cree en el evangelio. ¿Ves? Ahí vemos el arrepentimiento y la fe, ¿verdad? El creer. Pero al arrepentirnos también el Señor, Katia, nos dicen que debemos de creer. ¿Verdad? Cree en el evangelio. Ahí está la fe, en el verdadero punto, como dicen, que es el evangelio. Hay gente que nos dice, yo no sé, Catita, pero yo me he encontrado con gente que dice, yo estoy arrepentido, yo creo en Dios, pero yo no me congrego, o sea, nada de lo que el Señor dice que tenemos que hacer, lo hacen, ¿verdad? Entonces, yo creo que les hace falta de verdad ese verdadero arrepentimiento. Porque cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ya nos da deseo de buscar las cosas de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si ustedes de los que dicen, no, yo aquí, yo me arrepentí, ya dejé, como me dijo un día una persona, mira, yo me estoy arrepintiendo poquito a poco, dice. Antes yo tomaba, sí, antes yo tomaba. Y ahorita sé que tengo que dejar esto, dejar que me gustan las mujeres, ahí yo voy poquito a poco, dice, pero espérate, ¿verdad? Espérate. Entonces, él cree que lo hace con su propia fuerza. Sí, ahí está, ¿verdad? El error, exactamente. Y yo le digo, no, es que, mira, vos tenés que venir así como eres, confiésele al Señor todos sus pecados, y el Señor te va a ayudar, va a venir esa conversión. Después del arrepentimiento, el Señor le va a ayudar a dejar las mujeres, a dejar los vicios, a dejar los hábitos de mal hablar, ¿verdad? Entonces necesitamos del Espíritu Santo de Dios, pero hay gente que dice, no, hasta que yo deje de hacer. Sí, al revés. Primero cambio y después me arrepiento. Sí, entonces y es al revés. Es al revés, así tienen que. Hay que estar patas arriba para arrepentirse. No, no hay que estar rectecito. Exactamente. ¿no? Entonces, arrepentirse de qué dijo. Sí. Dice que también los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, los 12, predicaron. Que el Señor los envió a la misión, ¿verdad? Dice en Marcos 6:12, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Ves? Ellos predicaban también. Entonces, conforme lo que vemos aquí en las Sagradas Escrituras, vemos que Jesús señaló la necesidad universal, o sea, todo el mundo dice del arrepentimiento para poder escapar de la condenación. Exactamente. Y es universal, como dice usted, hermana, que usted estaba diciendo, digamos, ahí en Lucas 13, 1 al 5, que usted estaba diciendo de
de que una persona que dice que son buenas y que el otro es malo, ¿verdad? Dice que sí, 13 del 1 al 5 dice arrepentidos o pereceréis, dice el título, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y dice que respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ve lo que usted decía. Sí, es que el Señor no va a decir, ay, es que como Él miente, entonces con Él voy a tener más misericordia. Sí. Y con este que ha hecho lo malo, no voy a tener misericordia de perdón. No, el perdón de Dios es para todo aquel que quiera. Y a eso vino el Señor. Los apóstoles, Juan el Bautista rompió esta nueva dispensación de gracia, hablando sobre el arrepentimiento, arrepentidos. Jesús también dijo, el reino a vosotros se ha acercado. Es que Él vino del cielo a esta tierra, era Él el reino, Él vino a mostrar su reino, Él vino a mostrar su Padre, ¿verdad? Y Él dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y ese reino de los cielos todavía está aquí en esta tierra. Exacto. Para terminar los versículos, aquí dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos van a perecer igualmente. Sí. O sea, entonces dice, Jesús manda a todos los hombres, ¿verdad? Como dice en Hechos 10, en el libro de los manda Hechos, a todos los hombres. Hechos 17, 30, 31, dice la palabra del Señor que, vamos a ver aquí 30, 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por qué? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos. O sea, Él le da fe a todos con haberle levantado los muertos. Correcto. Entonces vemos que el arrepentimiento es un mandato. Aquí no es que si quiero arrepentirme me arrepiento, sino no, es que Dios manda, está mandando. Es un mandato. Dice exacto, que Él manda. A todos los hombres que nos arrepentamos. Ajá, un mandato. Sí. Un mandato, y si no nos arrepentimos, ya estamos fallando al mandato. Más ahí está el primer pecado, está listo ya. Estamos más en problemas. Está ready. Por no acatar las órdenes divinas, ¿verdad? Que el Señor nos manda. Sí, y eso para escapar del juicio venidero, ¿verdad? Sí. Y no es una opción, es una orden clara y terminante de y Dios. Hay algo, Catita, que aquí lo que vos leías, entiendo yo, que dice que la fe, el Señor se la ha dado a todos dice que en una medida de fe. Todos los hombres, hasta el más villano, Dios ha puesto un grado de fe, porque ese grado de fe es la oportunidad para él, para que el Espíritu Santo le convenza de que él pueda ser salvo. O sea, hay oportunidad, hasta para el más malo está ese grado de fe, pero el diablo dice que tiene un velo en la mente espiritual del ser humano para que no pueda ver lo que le revela el Evangelio, que es la salvación, que es la vida eterna, que es una vida de paz en Cristo, que es una vida de victoria, porque a veces, hermana, la gente, y te voy a decir que hasta cierta forma me pasaba a mí, digamos, cuando a mí alguien me hablaba del Señor, yo decía, bueno, es que yo sé que las cosas de Dios son muy serias, sí, ¿verdad? Sí. Las cosas de Dios son muy serias, si lo hago y luego fallo y me voy a ir al mundo, y a veces yo escuchaba que decían que 7 demonios más se le vienen a meter, y yo decía, con los que tengo no los aguanto, ahora con unos más ahí, ¿verdad? Qué miedo, ¿no? Más fea la cosa. Se me complica y no voy a tener tal vez la oportunidad de salvación. Entonces
así como yo, quizás hay muchos ahorita. Claro que hay muchos, Es que no, existen. es que estoy muy joven. Otros, ay, es que ya se me pasó, ya viejito, ¿qué le voy a Eso hacer? es cosa seria. Esto es cosa seria. No, mejor no. O voy a dejar para luego, ¿verdad? Pero como vos decías, es un mandato. Y cuando Dios nos manda algo, nos queda simplemente obedecer. Y si no, ya estamos en desobediencia. Y al desobedecer, ya estamos en pecado, ¿verdad? Porque la desobediencia es pecado. Quiero leerles aquí en Isaías 57, el 55, 7 al 8. Dice, del 6 al 8, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Hoy es el tiempo en que Dios está cerca, está cercano a nosotros. Va a venir un tiempo en que ya no lo vamos a poder tener, ya no va a haber oportunidad. Y muy pronto. Y muy, exactamente. Ahora vos decís muy pronto, porque tenemos esa fe, pero la gente que es tan escéptica y tan incrédula dice, mira, es que Katia, desde que yo conozco que hablan del evangelio, dicen que Cristo va a venir, que esto se va a acabar y nada pasa, ¿verdad? Pienso yo, bueno, pueden venir 1000 años y el Señor no ha venido porque dice que Él retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para que las personas sean salvas. Pero ¿qué pasa si yo hoy el Señor decide llamarme a su presencia y no voy a tener ese tiempo de oportunidad? Entonces algunos dicen, no, pero mírate, allá en la cruz del Calvario, cuando el Jesús estaba muriendo, hubo oportunidad y aquel hombre que estaba a su derecha se arrepintió, pero también tenemos que ver el otro lado de que había otro pecador que tuvo la misma oportunidad y la rechazó. O sea, no nos podemos jugar la vida, no podemos perder la oportunidad del arrepentimiento que Dios nos ha dado, el perdón a través del arrepentimiento de todos nuestros pecados, porque hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Sí, claro. Entonces vea lo que dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre inicuo piensa, maquina, trama para hacer daño, para hacer maldad. Incluso los pensamientos lo traicionan en cuanto a la figura de Dios, ¿verdad? Y dice, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será en amplio en perdonar. Cualquiera que sean tus pecados, cualquiera que sea, si usted realmente los confiesa con todo su corazón, el Señor dice que será amplio en perdonar. Y eso de amplio es que no hay estrechez en él, ¿verdad? Entonces qué bonito es saber de que tenemos un Dios que murió en la cruz del Calvario, envió a su Hijo a hacerlo de esa manera, y que su amor es tan inagotable que su forma de perdonar es amplia. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Eso, hermana, porque como para seguir eso, ese amor de Dios, ¿verdad? Dice que la motivación para el arrepentimiento, dice que es principalmente el amor de Dios. Esa motivación para el arrepentimiento es principalmente el amor de Dios. Quien se arrepiente lo hace porque comprende el gran amor que Dios tiene hacia él o hacia ella. Como usted está diciendo ahorita, ¿verdad? Es amplio. O sea, cuando la persona decide arrepentirse es porque esa persona empieza a comprender ese amor de Dios. Entonces la persona se siente mal, como decíamos al principio, ¿verdad? La persona empieza a sentir, a incomodarse por el pecado. Ya la actitud hacia el pecado ya es otra, ya no es la misma, no es el mismo que aquel placer, aquel guste, ¿verdad? Como unas señoras, un día les hablaba yo, unas señoras ya bastante mayores, ¿verdad? Pero de esas que viven la vida loca. Entonces viene y yo les hablaba y me decía, pero usted, ¿por qué? Dice, desperdiciar la vida. Decía. Sí. Y le digo, pero no es desperdiciar la vida, no, dice, porque. Entonces una señora de esas decía, miren, señora, ese muchacho, dice, cuando ella esté muriendo, dice, diciendo ella, ¿verdad?
cuando esté pero boqueando, y ella Que hacía ya en sus últimas. hacía las muecas y Pataletas todo, de ahogado. Ajá, hacía las muecas, ¿verdad? Ay, Cuando esté no. así, véame, y ahí ella Empezó. ella se jactaba, ¿verdad? Y por Sí. eso te digo yo, Dios tenga misericordia, Claro. porque en la ignorancia uno dice Sí. tantas cosas. Sí. Yo recuerdo cuando yo estaba apartada, era aquella obstinación de la vida de uno, ¿verdad? Y uno ni por la cabeza le Andaba pasa. con aquellos 7 más. Y a uno ni por la cabeza Ni le por pasa, casa le pasa. ¿verdad? Sí. La realidad, ¿verdad? Claro. Del asunto. Sí. Uno anda como una fantasía loca ahí Sí. que uno cree que es de jugársela y que esto que el otro, Ujú, pero ujú. en realidad eso es pura fantasía que el enemigo pone en la cabeza. Entonces la señora decía, cuando esté boqueando, dice así, hacía las muecas, ¿verdad? Dice, cuando esté en ese estado, dice, ay, me arrepiento, porque ya de por sí ya, dice, voy a morir, dice, y Ujú. entonces, dice, ya, y se dejó este mundo, entonces ya voy segura, disfruté el mundo y voy para el Y cielo. ya. Sí. Oiga, digo yo, wow. Y si no lo tiene, vea, yo me imagino Qué que tremendo. ahorita que te oí hablar de esa historia que estás Ujú. contando, esa experiencia que tuviste con esta señora, que esperamos que Esperemos haya, yo, de ahí haya sí, que que tenga eso que le misericordia. hablaste le haya el Espíritu Santo, ella le haya dado la oportunidad al Espíritu Santo que la Sí. redarguyera. Esto es como en la actualidad. Sí. Cuando vos vas a las calles de San José y vas manejando, vas tranquila ahí, y de un pronto a otro vos ves a un conductor Loco. de esos temerarios y te rayan por la izquierda, por la derecha, se brincan el alto, van y vienen, y de un pronto a otro están muertos. No hubo salvación, no hubo oportunidad. Ajá. Pero la gente a veces, o el enemigo le como que le turba les los engaña, pensamientos les diciendo, engaña que vas van a tener oportunidad al final. Sí, y Dios ha tenido misericordia Algunos, de muchos, ¿verdad? Pero, Catita, a veces han pasado por procesos muy duros para poder reconocer que han pecado y que necesitan arrepentirse, ¿verdad? Entonces, pero es así. Desechar la salvación, no aceptar la salvación es como ir en una pista infringiendo todas las leyes y creyendo que se va a y librar creyendo de todo. que no va a tener un percance en un momento. Vea lo que dice que es pecado. Dice que pecado es transgresión a la ley divina, ¿verdad? Cuando yo transgredo esa ley de Dios, la rebaso, la quiero vacilar, como hacen los conductores, ¿verdad? Que se brincan un alto, caminan por aquí, se cruzan. En lo personal, a mí me da miedo manejar en esas calles, porque cuando... Sí, yo digo, eso es terrible. Eso es tremendo, cuando Mi usted esposo ve... se estresa cuando vamos allá. Uno ve, yo digo, a mí se me mete y yo lo mato, a mí se me mete y yo lo atropello, ¿verdad? Lo atropello porque ellos infringen la ley y provocan daños incluso hasta otros conductores, porque estar en una situación, en un accidente donde una vida se pierde es difícil, más para uno que es un cristiano, ¿verdad? Es muy difícil porque lo primero que te viene es si tuvo la oportunidad de salvación, si tuvo esa oportunidad de arrepentirse, si tuvo, y uno está con eso, ¿será que fue? ¿Será que fue? ¿Será que fue? Señor, y eso a uno como que lo agobia, ¿verdad? Entonces, cuando yo infringo o hago una transgresión a la ley divina, ya yo estoy mal, ya yo estoy en pecado y debo de arrepentirnos, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. ¿Sabe, hermana? Vea, cuando Satanás le habló a Eva en el Edén, él sabía que cuando ellos comieran de ese fruto iban a morir, y esa muerte era espiritual, ¿verdad? Se iban a separar de esa comunicación hermosa que tenía el hombre con Dios. Era una intimidad hermosa la que había, y Satanás lo sabía, pero él le dice a Eva, ¿con qué Dios te dijo? No, Eva, estás en mentiras, estás creyendo algo que no es. Más bien al contrario,
el día que comas, tus ojos se abrirán y serás como Dios. Y claro, fue engañada. Y hoy en día todavía esa mentira de Satanás sigue hablando a los oídos de las personas para que no les alumbre la luz de Cristo. Entonces, la paga del pecado es muerte. Y Satanás sabía que cuando Eva y Adán le fallaran a Dios, espiritualmente iban a morir. Ah, sí. ¿Verdad? Un engaño terrible. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, Satanás nos robó esa vida, pero Jesús nos devolvió esa vida con su muerte. Y eso es maravilloso. Claro. Eso es precioso de saber. Aún siendo pecadores, murió por nosotros. Exactamente, exactamente. No merecíamos el perdón porque habíamos transgredido la ley divina. Habíamos fallado a lo que Dios nos había mandado, a ese mandato, como vos decías ahorita, del arrepentimiento. Y Satanás hoy en día está feliz, encegueciendo todavía la mente de las personas, endureciendo el corazón de las personas, porque él sabe que viene un final, que viene un castigo eterno, y él no quiere ir solo con sus ángeles, él quiere llevarse más bien un grupito más, ¿verdad? Pero hoy es un día de salvación, hoy es un día en que usted y yo podemos volvernos a los caminos del Señor, a reconocer que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, como dice primera de Juan 1:9. Y es lo que el Señor nada más quiere, confesemos nuestros pecados. Sí. Eso que dice usted de que el enemigo siempre usa la misma estrategia, me recordó una prédica de Catherine Kuhlman, me dio risa, porque dice, el viejo, dice, siempre usa su mismo saco de maña, dice, no la cambia, Satanás tiene la misma estrategia, la misma maña. Exacto, dice. Así como lo hizo en el Edén, lo va haciendo a través de la historia, a través de los tiempos, el mismo saco de maña, dice. Entonces, digamos, y es increíble, ¿verdad? Porque a pesar, cuando uno anda sin Dios, uno pueden decirle que va, digamos, me pasaba a mí, cuando andaba apartada, si me decían del infierno, o sea, era una obstinación, una ceguera que uno no le importaba. Yo decía, si ese es mi destino, ¿qué voy a hacer? Pero Dios no quiere ese destino para nadie. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra del Señor, que todos vengan, que todos conozcan la verdad, que todos los hombres sean salvos, dice en Timoteo, que eso es lo que Dios quiere. Pero la misma maña, ¿verdad?, el enemigo que usa siempre cegando el entendimiento de los hombres y haciéndolo pensar cosas que ni cerca de la realidad de Dios, ¿verdad? Son cosas ilusorias, cosas que y en realidad suceden, y en realidad pasan. El ser humano, uno les habla de Dios y el arrepentimiento y todo eso, y todo es como, ay, qué pereza, como ay, después, ay, qué aburrido, o esto que lo otro, ¿verdad? Pero al final y al cabo dice que cuando el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio, en Hechos 10, donde habla eso, ¿verdad?, esa historia, dice que después cuando el apóstol Pedro dio el informe, ¿verdad?, a los hermanos, entonces dice que ellos dijeron, verdaderamente Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles también. A los gentiles, cierto. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Entonces es algo que viene de Dios. Sí. El arrepentimiento es algo que viene del corazón de Dios, viene de Dios. Pero lamentablemente la decisión es del hombre. Entonces dice, por eso dice, entrada por la puerta angosta. A nosotros nos toca, ¿verdad?, hacer el esfuerzo. Y ahí es donde está el detalle. Porque Dios dice que, hablando de ese amor de Dios, dice que en el 86:5 de Salmo dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¡Cana! Ay, ya me vino la perra. ¡Uy, Dios mío! Vaya. Entonces dice que es, dice, grande, dice. Me va a comer el perro. Sí, esa perra tiene que arrepentirse. Dice, ay, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces ahí está lo maravilloso de Dios, ¿verdad?
que Él está, al que le invoca pidiendo perdón y todo, Él está ahí para perdonar. Pero Sí. nosotros hemos de tomar la decisión. A veces el Señor hace, digamos, a veces pasan cosas en la vida de las personas que lo acercan a Dios. Sí. Y a veces la persona por sí misma siente el deseo, la oportunidad deseo. y lo hace. Sí. Pero hay personas que también sienten el deseo, también han pasado cosas, pero no toman la decisión, sino que de ahí siguen sufriendo en la vida del mundo, Sí. siguen viviendo la vida, digamos, como... Eso es como cuando alguien hace una comida rica, ¿verdad? La disfruten en el momento. Y hay una persona que tiene hambre, ¿verdad? Y hay una necesidad de comer tremenda, ¿verdad? Entonces esa persona, digamos que hay dos restaurantes, hay uno que es fino y que no es tan fino. Y hay otro que no es tan fino, ¿verdad? Digamos que hay un restaurante que es fino y la cocina es riquísima, ¿verdad? Y está ahí y entonces, pero es gratis, pero también hay requisitos que cumplir para entrar ahí. Okay, y la persona por perezosa, ¿verdad? No dice, por no invertir. Ajá, entonces dice, yo voy a ir a aquel restaurante, hay otro que la comida es horrible, espantosa, asquerosa, ¿verdad? Pero la persona se va para ese lugar, como tiene una necesidad de hambre, piensa que aquello es lo único en la vida, ¿verdad? Sí. Así es la gente que anda en el mundo. El mundo es como un basurero y comen de esa basura y como, pero lo de Cristo es un manjar tan delicioso que cuando lo pruebas, claro, por experiencia lo hablamos, ¿verdad, claro hermana? que sí. Porque uno ha probado el mundo y es una basura y uno prueba lo de Cristo y prueba lo verdadero. Cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando uno se arrepiente de corazón, cuando uno quiere a Dios de corazón y cuando el Señor hace esa obra, ¿verdad? Aunque a muchos quizás en algún momento nos costó. Por ejemplo, a mí esto del arrepentimiento, o sea, tuve muchas, tal vez algunas caídas, algunas cosas, pero cuando ya definitivamente Dios hizo esa obra maravillosa, luchando, ¿verdad? Por esa salvación, luchando por seguir, luchando por levantarme, caía, me levantaba, luchando por eso, o sea, porque sabía que ese manjar era mejor, pero que tal vez caía en la basura un momento, sí, ¿verdad? Caía en la basura nuevamente y yo decía, pero esto es horrible, yo quiero lo otro. Yo quiero lo de Dios. Y es que mira, y entonces cuando uno quiere lo de Dios, cuando hay una asignación, bueno, yo creo que todos tenemos un propósito y una asignación. Todo el que el ser humano fue creado para buenas obras, dice la palabra, ¿verdad? Todos fuimos creados para buenas obras. Y Dios sabe que nosotros al venir a sus caminos vamos a hacer esas buenas obras, ¿verdad? Que se hacen en Cristo, ¿verdad? No esas buenas obras para salvación, no, porque todo el mundo fue hecho para buenas obras. Ajá, pero esas buenas obras en cuanto al servicio, que hoy tal vez no estaba en nuestros planes hace muchos años, pero hoy estamos aquí compartiendo con ustedes lo importante que es el arrepentirnos, ¿verdad? Y lo bonito que es, en el caso de nosotras que conocimos las dos caras de la moneda, ¿verdad? La fea y la buena, la horrible y la bendición y la maldición. Y cuando uno disfruta de estos manjares que habla la hermana, de verdad que uno no quiere el mundo, lo ve tan horrible, es tan asqueroso, el pecado es asqueroso, es terrible, y se siente mal uno. Y uno, ¿cómo pude yo estar en esos pecados y empieza el espíritu a contrictarlo a uno y a tener misericordia de esas personas? Yo digo, Dios mío, en aquel tiempo yo era igual. Sí, y es que era uno ciego, uno disfrutaba aquel pecado, uno se revolcaba en ese, y uno se creía el súper... La manzana de Washington. La última Coca-Cola del desierto, y uno, y o sea, y aquello era un jijiji, y que aquella fiesta, entre comillas, ¿verdad? Sí. Pero la realidad, cuando uno se encuentra con Cristo y viene a Cristo, uno dice, es lo mejor. No, hombre, esto sí es la gloria, esto sí es bueno, esto sí es real, dijo el otro. Hay un pasaje, hermana, pensando ahorita en lo que vos decías, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 17, 14, a veces nosotros como creyentes lo manejamos como cuando hacemos un ayuno, un retiro,
cosas así. El humillarse, cuando Dios, o sea, el arrepentimiento inicia con esa humillación. El hombre no se arrepiente porque es orgulloso. El hombre no se arrepiente porque no quiere humillarse. Ese amor de Dios. O sea, uno no y cuando yo me humillo, yo reconozco mi condición. ¿Verdad? Cuando nos humillamos, reconocemos nuestra condición de que necesitamos de ese ser supremo, de ese Dios, para poder volver a adquirir esa identidad, esa identidad de hijo de Dios. Lo necesitamos. Y aquí dice en 2 de Crónicas 17:14, si mi pueblo se humillare. Dios está buscando que no solamente su pueblo, sino todo su pueblo se humille, la nación entera se humille, las comunidades, las familias se humillen. Dice, en el cual mi nombre es invocado. Hay gente que dice, mira, yo oro aquí. Yo no he aceptado a Jesús, no, nunca lo he aceptado, pero vieras que yo hago oraciones y a mí el Señor ha sido buenísimo y le pido y me da. Entonces se confunden porque el diablo los engaña. Dice el Señor que Él hace a salir el sol sobre justos e injustos, pero vendrá un día en que, al igual que el trigo y la cizaña, crecerán juntos, pero Él tomará lo que es de Él, ¿verdad? Y dice, y si buscaren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos. La única oración que Dios escucha del hombre que anda apartado de Él es la oración de humillación, la oración de arrepentimiento, porque dice, y si volvieran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, es ahí entonces donde yo los oiré. Amigo, usted no se puede confundir, pero bueno, es que yo le pido a Dios cuando estoy en momentos de dificultad. Sí, es que Dios es... Y hay un pueblo de Dios orando por los perdidos para que Dios prolongue su misericordia, para que Dios los sane, para que Dios los ayude. O sea, hay un pueblo clamando. Pero sí perdidos. Que quede claro hoy que la oración que Dios escucha del impío es la oración de humillación, de arrepentimiento. Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que usted se humille, confiese su pecado, se vuelva, se convierta de sus malos caminos, que deje ese mal caminar y busque los buenos caminos, la senda derecha, la senda del Señor, y es ahí donde Él a usted le va a escuchar, le va a perdonar y sanar. Eso de sanar es que Él va a ir allanando nuestro caminar, Él va a ir ayudándonos en nuestro caminar con el Señor y va a ir sanándonos. Ese proceso de sanidad interior, ese proceso de sanar nuestra mente, ese proceso de sanar la actitud, esa sanidad de sanar nuestras actitudes, porque ese es el proceso de la conversión. Vamos a ir sanándonos lentamente. Hasta entonces, dice el Señor. Y ahí dice que estarán abiertos sus ojos y mis oídos a la oración. Así que hoy es el día que usted se tiene que arrepentir. Hoy es el día, no hay otro. Dice en Hechos 26:20, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, lo que usted decía ahora, las obras. Entonces a la persona al arrepentirse, al convertirse a Dios, empiezan a surgir esas obras que empieza la persona a dar el fruto ya de que se arrepintió, ya empieza a cambiar, ya empieza ese proceso, ¿verdad?, de transformación, y la persona sí, porque empieza... si hay alguien que dice, mira, yo soy cristiano, yo me arrepentí pasa en toda pecado, la vida y usted lo ve siempre haciendo lo malo, pues no hay frutos de arrepentimiento. Tiene que ir habiendo un proceso un de cambio, ¿verdad? Esa transformación que tiene que irse dando. Y oiga lo que dice aquí, perdón, hermanita, 28 de Proverbios, capítulo 28, verso 13, que el que encubre su pecado no prospera,
es. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El cristiano o el hombre pecador que se arrepiente no puede mantener la misma vida. Tiene que Debe de haber cambiar. abandono de pecado. Abandono de pecado. Primero confesar y Ajá. después abandonar. Porque se confiesa y se aparta. Entonces ahí va la confesión del pecado y el apartarse. Y el apartarse. El abandono. Y el sí, que lo pecado. encubre, no, yo no tengo de qué arrepentirme. No, yo no tengo de qué arrepentirme. Sí. Y sí hay de qué arrepentirse. O sea, no prospera, digamos que la persona que encubre el pecado no puede crecer, no puede prosperar espiritualmente. Hablando de, porque Sí. hay gente que es próspero económicamente, Ajá. y eso los hace confundirse, porque dicen, vea, yo no voy a la iglesia. Y vivo mejor que aquel. Y vivo mejor que aquel que dice que es cristiano, Pero ¿verdad? no. Pero hay gente que No prospera espiritualmente. Espiritualmente está. no tienen muerto. tranquilidad, no duermen por cuidar por cuidar sus bienes, bueno, de todo, ¿verdad? Les pasa. Sí, digamos, ese texto que usted dijo está uno de los dos puntos sobresalientes de lo que es el arrepentimiento. Dos puntos que sobresalen, está la confesión de pecado y el abandono de pecado. También está la tristeza por haber pecado contra Dios. En el Salmo 51, 17, ahí el Salmo es cuando David pecó contra Dios, ¿verdad? Él se sintió triste, se sintió mal, lo que hablábamos al principio, que una persona que es de Dios, cuando peca, ya se siente mal, ¿verdad? Salmo 51, 17 dice... La palabra del Señor dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces vemos que punto sobresaliente está la tristeza por haber pecado contra Dios, la confesión de pecado, el abandono de pecado, el texto que dijo la hermana. Está el reconocimiento de pecado en el 51, 3 y 4. De Salmos. De Salmos. Yo reconozco mis rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sí. Entonces vemos el salmista, él reconoció, ¿verdad? Y también vemos que el volver a Dios, ahí en Primera de Pedro, la palabra del Señor, bueno, vamos a ver aquí, Primera de Tesalonicenses 1:9, donde la palabra del Señor nos dice que, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces vemos que se volvieron al Dios verdadero. Porque a veces la persona dice, bueno, ya me arrepentí todo, pero sigue sirviendo a sus ídolos, a su imagen, a sus cosas. Hay que arrepentirse y volverse al Dios verdadero. Entonces es un volver a Dios, pero un volver a un Dios verdadero, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que hay un solo Dios y Padre, que es el Creador, ¿verdad? El Creador de todo. El Creador de todo. Y un solo Señor, que es Jesucristo. Amén. Entonces, no podemos nosotros volvernos a otras cosas, solamente a Dios, a nuestro Señor, nada más. Entonces, son puntos que sobresalen. Porque yo había visto ahí, digamos, unos ejemplos de personas que nos enseñan el arrepentimiento. Está David, ¿verdad? Cuando David pecó, siendo conforme al corazón de Dios, es lo que hablábamos ahora, hermana. Es que a veces muchas personas, digamos, hay un cristiano, ¿verdad? Esa persona se arrepintió de corazón, pero esa persona falló. Y en un momento dado, esa persona pecó y pasó como David. David falló, David hizo cosas fuera del orden de Dios, pero él se arrepintió. Y ahí es donde está el detalle no es quedarse caído. Si usted falló, no importa que como dice el porque la proverbio, gente, confesar vuestros pecados, confesar y prosperar. apartarse, exactamente, porque a veces la persona se avergüenza y tal vez dice, no hombre, qué vergüenza volver a la iglesia, o qué vergüenza hablar con alguien de lo que yo hice, ¿verdad? Y que oren por mí, ¿verdad? Qué vergüenza. Pero no, ¿por qué avergonzarse si el salmista dice que él reconoció, ¿verdad? Todo lo que había hecho pecado. Cuando llegó el profeta, ¿verdad? Natán, y le dijo, vea, tú hiciste esto. Él estaba quedito ahí, ¿verdad? Pero cuando le dieron lo que él había hecho, entonces él
se sintió terrible. Y es que mira, cuando yo veo esta historia que habla sobre David y Natán, y veo la predicación de Juan el Bautista, su mensaje era muy confrontativo, y aquí Natán confronta a David, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos hacer esta tarde, confrontarlo con el pecado y decirle que usted necesita arrepentimiento. Sí, también está en el libro de ahí, Jonás, ¿verdad? Donde habla la historia de la ciudad de Nínive. Toda una ciudad perdida terriblemente en sus pecados, en sus cosas. Cuando llegó Jonás, ¿verdad? Y les dijo que iban a ser destruidos por tanto pecado, lo que usted leía ahí, hermana, la oración de humillación. Ellos hicieron esa oración de humillación, se humillaron en ceniza, en todo eso, ¿verdad? Hasta los animales pusieron a ayunar. Sí. Entonces dice que se arrepintieron. Porque hubo un verdadero volver a Dios. Un verdadero. Y dice que esas personas Dios no los destruyó porque ellos se humillaron, lo que usted leyó ahora. Es que ese es el amor de Dios. Exactamente. También está el hijo pródigo que todos conocen, ¿verdad? O tal vez algunos no la conocen, la historia del hijo pródigo, que era un hijo, el hijo menor, pidió la herencia y se largó de la casa. No quiero más estar aquí. No quiero estar aquí, ¿verdad? Y se fue, dice que perdidamente. Aquel restaurante está con rameras, dice. Allá se fue al restaurante del mundo, ¿verdad? Al gratis, al restaurante ese de la vida del mundo, donde pensó que era lo mejor, el mejor banquete, ¿verdad? Pero se dio cuenta que se le acabó la cuerda, ¿verdad? Ahí se le acabó el dinero y ya resultó que se dio cuenta que hasta la comida de los cerdos ya se quería comer porque había una hambre terrible. Pero vemos que este hijo pródigo dice que él alzó su mirada al cielo y dijo: me voy a levantar, me voy a ir donde mi padre y lo voy a decir. La actitud. La actitud, la acción, porque el arrepentimiento siempre viene con una acción. Yo decido. Yo reconozco mi pecado, pero acciono y digo, me levantaré e iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y él quería volver a casa. Claro. Pero dice que el papá siempre lo estaba esperando, ¿verdad? Así es. Esa historia está en Lucas capítulo 15. El papá siempre lo estaba esperando, dice, y cuando lo vio llegar de lejos, dice que él salió, ¿verdad?, a recibirlo. Y lo recibió con tanto amor, le hizo un fiestón, le puso anillo. Así está Dios en este día, esperando que usted vuelva como ese hijo pródigo. Esperando. Anillo. Para vestirlo con vestiduras nuevas, para ponerle ese anillo, ese calzado, todo lo que usted necesita, todo el equipo necesario para que usted camine el camino de la fe. Exactamente. Entonces, por eso en esta hora en el tema del arrepentimiento, ¿verdad, hermano? Sí, quiero terminar con este pasaje de Ezequiel en el libro de Romanos. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, si yo no me arrepiento de mis pecados, hay una paga de esa muerte, ¿verdad? Pero también dice aquí en Ezequiel 18:32, yo no quiero la muerte del impío, ¿verdad? Él dice, yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere la muerte de los que mueren, ¿verdad? Él quiere que vivamos. Y si nosotros morimos en Cristo, dice la Escritura que no morimos, sino que viviremos, porque Él vino a darnos esa vida. Allá en el Edén, como dijimos, morimos, nos separamos de Dios, pero Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Y Él dice, y yo pongo la vida por sus ovejas, por esas ovejas perdidas, por ese hijo pródigo, por usted y por mí. Él puso su vida para que hoy nosotros podamos acercarnos a Él en arrepentimiento, en humillarnos, en volvernos a Él y acercarnos a su misericordia, a ese amor tan maravilloso y volver a ocupar ese lugar del hijo pródigo. Y él dice, yo quiero volver a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre yo tenía mucho
Así es. Tenía todo, Pero no había valorado. pero no lo había valorado. A veces no valoramos la salvación y no queremos proceder al arrepentimiento. Y este hijo pródigo reconoció su pecado, su rebeldía, la transgresión que había cometido en la casa de su padre. Y él no solamente dice, le fallé a mi padre terrenal, sino he pecado contra Dios, contra el cielo y contra Dios. Por lo tanto, me arrepiento y volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Hoy es ese día. Usted puede hacer como este hijo pródigo y decirle, hoy quiero volver a casa, vuelvo a ti, porque es el único lugar en el cual yo voy a estar seguro. Así que vamos a orar para luego darle un anuncio ahí, ¿verdad? Muy bonito. Entonces, Catita, ¿nos ayudas en oración ahí? Bueno. Amén. Bueno, vamos a estar orando entonces, y si usted quiere tomar la decisión de seguir a Cristo en este día, puede hacerlo. Hoy es el día de salvación. El posponer el tiempo, ¿verdad?, es algo peligroso. Amén. Pero rogamos a Dios misericordia también, así como un día nos alcanzó a nosotras, ¿verdad? Así es. Y que tal vez éramos ahí rejegas, Rebeldes, como decía, desobedientes. como decía la hermana, tal vez uno se preocupaba, uno decía, ay, pero empezar este camino, Sí. ay, qué Hay mucho cansado, temor. ¿verdad? Tomar la Sí. cruz y seguirlo y Ujú. negarse a uno mismo y aquellas preguntas y aquellas cosas, pero en realidad cuando uno decide hacerlo de corazón, ¿verdad? De corazón, genuinamente, Dios lo va a ayudar a uno. Así es. Y es un proceso. Como Ujú. decía la hermana, uno tiene que buscar también un lugar donde lo ayuden a uno. Para crecer, Sí, para crecer, aprender, para fortalecerse en fe, Sí. de verdad, el amor de los hermanos. para Y que oren por entonces- uno, para que uno no caiga en esa tentación, Ajá. ¿verdad? Y así usted sean de todas las iglesias de Nicoya, no importa, pero que un lugar tendrá Dios, un lugar lo tendrá, ¿verdad? Así es. Porque a veces la gente dice, ay, que anda en iglesia, pues ande, conózcalas a todas, y alguna tiene que quedarle calzarle, ahí, digo, sí. ¿verdad? Alguna, Sí, ¿verdad? crecer Entonces, y formarse lo ahí. importante es que usted tenga el Que deseo siga luchando y el por la anhelo, vida eterna. exacto, que Ujú. luche. Sí. Así como cuando la gente lucha, ¿verdad? Por el va a una atleta. cantina, va a un bar, va a otro, y ahí sí se vale, ¿verdad? Pero cuando lo es lo de Dios ya no se vale, ¿no? Hay que buscar lo mejor. Exactamente. Entonces, no es que ando mandando la gente a andar Para arriba y para abajo. arriba y para abajo, no es eso. Establecerse Sino es que importante. hay ciertas personas que Les cuesta, sí. que les cuesta o han vivido situaciones, ¿verdad? Entonces, Ujú. ya son casos, ¿verdad? Sí. Especiales. Ujú. Pero bueno, vamos a orar entonces y que Dios le ayude y si quiere hacer esta oración, puede hacerla, ¿verdad? Pidiendo perdón a Dios, decirle, Señor Jesús, yo reconozco mi falta, reconozco que tú eres el Señor, Padre Celestial, yo vengo a ti como el Hijo pródigo, pidiéndote perdón por mis pecados, accionando, reconociendo que he pecado contra el cielo y contra Así es, ti, Señor Dios. Jesús. Límpiame de mi pecado, Padre. Jesucristo, Gracias, Jesús. lávame en tu sangre. Reconozco la Gracias, necesidad Jesús. que tengo de volver a ti, Señor. Y hoy Sí, tomo la Señor decisión, Todopoderoso. Padre, por la fe, Señor, apropiándome Gracias, de la Señor. palabra dicha, Señor. Que tú, Señor, Santo eres son bueno y Jesús. misericordioso, que tú eres clemente, que tú eres Maravilloso, perdonador. Señor Jesús. Perdona mis pecados, Así borra es, mis Padre rebeliones. Yo reconozco mi pecado, Así es, lo Señor confieso, Dios, y quiero apartarme. Dame la Sí, fuerza, Señor la Jesús. capacidad, el valor, las agallas para Así es, apartarme de Señor. mis pecados y no seguir igual. Padre, te pido el Gracias, Espíritu Jesús. Santo en mi vida para que me ayude Señor a Jesús. cambiar, a transformar mi vida, Señor, es, en el Señor nombre de Jesús. Y ayúdame, Dios mío, a tener el hambre y la sed de ti, Gracias, a Espíritu acercarme y aferrarme a ti, Dios mío. No importa Sí, las Señor circunstancias, Jesús. Ayúdame a permanecer Gracias, en Espíritu fe Santo. en tu camino, Dios.
Lávame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Sí, así Cúbreme es, con tu sangre, Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, así es. Padre amado, te pedimos por todas estas personas, Señor. Si hay alguien que ha reconocido Bendito su pecado, sea tu Señor, y nombre, se ha vuelto a Jesús. ti, le bendecimos, Padre, y pedimos que tu Así es, Espíritu Padre. Santo venga sobre su vida, Sí, guiándole, Señor dirigiéndole, enseñándole, Señor. Oh Padre de la gloria, Bendito tu Señor, nombre, como Jesús. hijo, Señor, y como tú, Padre celestial, Padre Santo amoroso y es tu nombre, bondadoso. Protégele, cuídale, guíale Sí, sus pasos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos Gracias, misericordia por Dios. todas aquellas personas que aún no deciden por ti. Gracias. Ten misericordia, prolonga, extiende tu misericordia, Sí, Padre. Señor Tócale, Jesús. Señor. Anula toda mentira de las tinieblas Así que ha es, venido, Padre. Señor, a hacerlos posponer ese día, Señor. Sí, Señor Ayúdales a Jesús. entender y comprender con tu Espíritu Santo. Hágalos Sí, entender. Jesús. Quítale la venda que el enemigo ha puesto y les Gloria pueda a tu entrar la nombre, luz del Jesús. Evangelio. Te pedimos misericordia, Padre, Sí, en el Señor nombre de Todopoderoso. Jesús. Bendecimos la vida de mis hermanos. Gracias, Mantén Jesús. firme a mi hermano y a mi hermana, Señor, para que pueda Sí, estar Señor firme en Jesús. todo tiempo, Señor, y un día podamos gozarnos todos juntos en Así alegría, es, nacer soberano en la Señor. boda del Cordero. Dios, ayúdanos a Gracias, permanecer, Espíritu presérvanos, Santo. consérvanos, Señor, Sí, sálvanos Señor hasta el Jesús. final, Padre, de nuestros días, en el nombre Así de es, Jesús. amado Señor. Gracias, Señor, amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gracias, Catita. Gracias, amigo y hermano que se ha conectado en esta tarde. Queremos hacerle una invitación muy especial para el 10 de septiembre, que es martes. Vamos a tener una vivencia, un programa de vivencias. Vamos a tener a una hermana en Cristo. Su nombre es Alejandra Porras Herrera, quizás usted la conoce de aquí de Nicoya, de lo maravilloso que Dios se ha glorificado en la vida de esta mujer. Así que no se lo pierda, prontamente vamos a estar mandando la invitación, lo vamos a estar publicando, pero guarde esta tarde, 10 de septiembre, a las 3 de la tarde, vamos a tener un programa especial de vivencias. Así que con esta noticia nos vamos desde Nicoya, Guanacaste, para el mundo y todo el territorio nacional. Katia y Zoraida estuvo con ustedes. Bendiciones. Bendiciones.